Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad voy a tocar un tema delicado y complejo, que es el de la pornografía. Muchas cosas se pueden decir acerca de la pornografía, desde un punto de vista psicológico, sociológico, filosófico, tecnológico, estético, etcétera, etcétera. Moral, por supuesto. Em, Bueno, pero antes de desarrollar el tema, como siempre, les recuerdo que escribí dos libros y que están aquí y dejo abajo el link para que puedan ver de qué se trata y en lo posible, si ustedes gustan, acceder a ellos. Bueno, empecemos con el tema. En primer lugar, la palabra pornografía deriva del griego porno, o mejor dicho, porno deriva del griego, que, ¿qué significa o lo podremos traducir por desnudez? Sí, el origen de esa palabra porno es desnudez. Bien, luego con el transcurso de los siglos fue modificándose su significado, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que distinguir entre pornografía y erotismo, ¿no? Creo que la pornografía, tal como la entendemos hoy, primero eh, fue producto o fueron productos eróticos o fueron creaciones con intención erótica. Y eso ya lo podemos encontrar desde las pinturas rupestres del ser humano primitivo, pasando por los griegos, ¿no? Que trabajaron mucho con la desnudez humana en la escultura, en la idealización de sus dioses, Apolo, Venus, etcétera, etcétera. Pasando también por la cultura de la India, ¿no? Que tienen ellos también una relación bastante particular con lo sexual, con la desnudez, ¿sí? En la China sucedía lo mismo, creo que en todas las culturas. En definitiva, y como primera idea, podemos decir que lo sexual es fundamental en la psiquis humana, en la psicología individual y social. Luego que haya sido reprimida por distintas culturas y en distintas épocas es otra cosa, pero que lo sexual siempre está presente, de manera explícita o a veces de manera más o menos latente, oculta y disimulada, pero siempre está y es normal que lo esté. Bien, continúo entonces. Luego en el Renacimiento hay un resurgimiento de la desnudez y de lo erótico, justamente porque el Renacimiento hace renacer la cultura clásica greco-latina, ¿no? Y eso lo podemos ver en las grandes pinturas y grandes obras, por ejemplo, qué sé yo, la Capilla Sixtina, las pinturas de Botticelli, las obras como el David de Miguel Ángel, donde prevalece básicamente la desnudez humana, ¿no? Son trabajos eróticos. Luego, con el transcurso del tiempo, hacemos un salto, por ejemplo, al siglo XVIII, empieza a surgir y a circular literatura erótica, no solo ya pintura o dibujos o ilustraciones, sino literatura. Y hay muchas. Una de ellas, tal vez una de las más distinguidas y más famosas, es la del famoso Marqués de Sade, ¿no? Este autor Alphonse de Francia, que escribió en el siglo XVIII muchos textos, por ejemplo, algunos muy famosos, por ejemplo, como Juliette, Justine, 120 días en Sodoma, que son relatos en los cuales se cuentan historias de acontecimientos sexuales muy inmorales, podríamos decir, para la época y también para la nuestra. Por ejemplo, los textos del Marqués de Sade se caracterizan por violaciones, por torturas, por sadomasoquismo y una curiosidad, ¿no? Por lo general siempre los peores pervertidos y crueles son religiosos, ¿no? Esa es una crítica que él hace allá en su época en el siglo XVIII. Avancemos un poco. En el siglo XIX, perdón, hago una aclaración más o un agregado más. El Marqués de Sade, por haber publicado este tipo de contenidos, es condenado a 27 años de cárcel, si no me equivoco, de encierro, condenado entre otras cosas por demente sexual, ¿no?
es considerado un demente sexual y es encerrado en la Bastilla. Casi la mitad de su vida se la pasa en la cárcel, en el hospital psiquiátrico, en el manicomio, diríamos, por este tipo de pensamiento y de escrituras. Pasemos al siglo XIX. El siglo XIX surge la fotografía. La fotografía también, como no podía ser de otra manera, introdujo contenidos eróticos y luego pornográficos, ¿sí? Pero en el siglo XIX se dice que muchos fotógrafos producían trabajos, fotos, con contenido pornográfico, sexual o erótico para la comunidad o para los grupos homosexuales. Es decir, los homosexuales pedían para su colección y para consumo propio fotos con desnudos de hombres. Por supuesto que también habían de mujeres. Todo esto era prohibido, ¿no? Todo esto se hacía a escondidas, ocultamente. Vamos al siglo XX. El siglo XX surge el cine. Y con el cine también, no podía ser de otra manera, surge una búsqueda distinta de la cinematografía y en este caso del erotismo y luego del cine porno, que es nuestro tema al que queremos llegar. En primer lugar, tanto en el siglo XIX como en el comienzo del siglo XX, habían leyes que prohibían los contenidos eróticos y pornográficos porque lo consideraban inmorales y contrario a las buenas costumbres y a los valores de la época, ¿sí? Sin embargo, aún así se circulaba cierto cine y cierto contenido con escenas eróticas, con desnudos y con escenas e imágenes donde se podía ver los genitales femeninos como masculinos. Cosas curiosas también que durante la Segunda Guerra Mundial, allá por los años 40, empiezan a circular revistas donde con desnudos femeninos, y las revistas estaban pensadas para entretener a los soldados que estaban en la guerra, un poco para distenderlos, para que se relajen y para que se distraigan. No sé si se distraían mucho con eso, ¿no? La verdad que creo que producía un efecto contrario, no lo sé. Bueno, les decía que entonces en la Segunda Guerra Mundial se produjeron por parte del gobierno para mandar al frente o a las filas de los soldados revistas con contenido erótico para que estos se entretuvieran. Bien, luego en 1953 se crea la revista Playboy, cuyo creador es Hugh Hefner, que luego se hace millonario, ¿no?, con la venta de esas revistas eróticas, digamos, de desnudos de mujeres. Luego, en 1965, surge otra película que es, otra revista que es Penthouse, y Penthouse introduce una innovación que es introduce imágenes ya no solo eróticas con desnudos, sino ya imágenes con explícitas de los genitales masculinos y femeninos y también con escenas explícitas de sexo entre hombres y mujeres, ¿sí? Podríamos decir que ahí empieza el porno tal como lo conocemos hoy. Agreguemos a esto que en el año 1957 en Estados Unidos una ley, la Corte, una de las Cortes, establece que en nombre de la libertad de expresión se podía crear y se podían realizar cine porno y todo el contenido porno porque es un país libre y la pornografía es una más de las formas de expresarse libremente, ¿sí? Entonces a partir de ahí deja de ser prohibido y perseguido. Y es la época de esplendor del cine porno. A esto digamos que en Dinamarca también estaba totalmente permitido, ¿no? Así que muchos cineastas y actrices porno se van hasta Dinamarca a realizar sus películas. Agreguemos esto también que muchas actrices porno se hacen millonarias siéndolo, ¿no? Bueno, quiero decir dos cosas. La pornografía corre paralela a la tecnología. El surgimiento de la imprenta, de la fotografía, del cine, de internet y de la inteligencia artificial
va creando distintos momentos, distintas calidades, distintas temáticas y distintas características de la pornografía a lo largo de los siglos. La inteligencia artificial en el futuro se va a encargar de la pornografía de otra clase y de otro tipo y de otra calidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero la pornografía y el erotismo siempre existió y siempre existirá. Vamos a lo que yo considero importante de este video, al menos la intención que yo tengo. En Hollywood, en Los Ángeles, en California, es la tierra prometida del cine porno. Están las grandes compañías que producen cine porno, que son compañías millonarias. Mi pregunta es, ¿quién consume el cine porno? La respuesta es que hay estadísticas que dicen que es millones y millones de personas en el mundo consumen contenido pornográfico. Esto quiere decir que los que consumen el cine porno no son solamente drogadictos o psicópatas, sino que son los padres de familia, las madres de familia, el abuelo, el hermano, el esposo, no sé, el sacerdote de la esquina, el vendedor, el policía. Todo el mundo consume pornografía. Entonces hay aquí una gran hipocresía moral, porque por un lado uno condena ese tipo de contenido y ese tipo de cosas, pero a escondidas y cuando nadie los ve consumen ese tipo de contenido audiovisual pornográfico. Y muchos de los que se dicen defender los valores, defendamos o salvemos las dos vidas y están a favor de la familia y etcétera, etcétera, son los que a escondidas consumen los contenidos pornográficos, ¿sí? Entonces vivimos en una sociedad que está envuelta y se revuelca entre el consumo de pornografía y se revuelca también con la hipocresía, con la doble moral, ¿no? Y esto lo digo en particular para aquellos que se dicen y se autoproclaman defensores de los valores, de la familia y etcétera, etcétera, ¿no? Hay que ver lo que hacen con su celular cuando nadie los ve. Bueno, espero les haya interesado el video y nos estamos viendo en la próxima.